Muy buenos días, acá domingo a las 10 de la mañana empezando la escuela bíblica dominical, la escuela de la Iglesia Evangélica Bautista de Paso del Rey, arriba los remolones, esperamos que pronto empiecen a aparecer. De cualquier manera, damos la bienvenida a todos los que en diferido, digamos, después de este horario, ven este video. Ya sea porque se comparte o porque se acercan al muro de la Bautista o a la página de YouTube para ver estos videos, estos estudios bíblicos o reflexiones bíblicas más que nada. Como estábamos diciendo el domingo pasado, hoy vamos a estar empezando lo que estoy llamando el sermón de los términos, las características, las condiciones del reino de los cielos. Esto es en Mateo capítulo 18. Como habíamos estado viendo, estudiando los evangelios sinópticos, repasando un poquito para aquellos que se han perdido los estudios anteriores, y entran exclusivamente a este video, habíamos visto que el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Marcos no era apóstol, pero relataba todas las enseñanzas del apóstol Pedro. Es decir, lo que quiso hacer es registrar las enseñanzas del apóstol Pedro. Mateo escribió un libro dirigido a los judíos, tratando de demostrar que Jesús es el Mesías y que en él se cumplieron todas las profecías. Y usa el Evangelio de Marcos como base y agrega sus propias perspectivas y dichos de Jesús que ya circulaban también como otros manuscritos aparte, ¿no? Y algo parecido hace Lucas, ¿no? Lucas, que era gentil, se había incluido en los viajes del apóstol Pablo, no tenía nada que ver con la época de Jesús, pero que usó toda esa información que había recabado para la defensa del apóstol Pablo para hacer un libro de defensa de la fe, o defensa de los cristianos, dirigido a Teófilo, que junto con el libro de los Hechos conforman dos tratados que siguen una misma temática, la defensa de la fe cristiana y de los cristianos, ¿no? Y usa también el libro de Marcos como base, pero además agrega toda la información que él fue recopilando de todas las personas contemporáneas a Jesús, no solamente los apóstoles. Entonces ahí tenemos los tres evangelios con tres características distintas. ¿Y por qué decíamos esto? Porque el evangelio de Mateo está conformado, estructurado de una forma diferente de los otros dos evangelios. Y está conformado, estructurado con distintos sermones. Como siempre dijimos, el más conocido es el Sermón del Monte, pero vimos que no era el único, ¿no es cierto? Vimos que estaba el Sermón del Monte, el Sermón Misional, el Sermón de las Parábolas del Reino. Ahora se me hace una laguna en cuanto a ver, vamos a repasarlos, vamos a ir repasándolos a medida que lo vamos viendo, ¿no? En el capítulo 5 comienza el Sermón del Monte, cuando dice en el versículo 1, viendo a la multitud, subió al monte, y ahí empieza entonces el Sermón del Monte. Y termina en el capítulo 7, cuando en el versículo 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, ahí termina ese Sermón del Monte. En el capítulo 10 tenemos el Sermón Misional, que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿no? Así empieza el Sermón Misional y habla de todo lo que era la misión de los discípulos. Y en el capítulo 11.1 termina cuando dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, ahí tenemos el segundo sermón.
después tenemos el sermón de las parábolas del reino en el capítulo 13, que dice en el versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó en el mar y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente, y dice, y les habló, el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas. Entonces eso es lo que da la característica del hecho de que son las parábolas del reino. Y termina en el versículo 53, cuando dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, allí termina ese sermón, ¿no es cierto? Y entonces entramos ahora en el sermón de los términos del discipulado, las características, los requerimientos. No tiene título, se lo estamos poniendo nosotros. Entonces empieza justamente así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿no? y viene una pregunta, ¿no? Sermón termina en el versículo 'acá está, en el versículo 1 del capítulo 19, cuando dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, palabras, es decir, fíjense que siempre empieza de una forma que nos señala cuál es el contenido, y termina con Jesús terminó, cuando terminó, o sea, la palabra terminó, nos muestra que terminó el sermón, ¿no es cierto? Entonces, hoy estamos comenzando este sermón de los términos, las características, las demandas del discipulado. Y vamos a hacer un alto, venimos siguiendo el lineamiento de Marcos, pero vamos a hacer un alto en ese lineamiento de Marcos y vamos a detenernos en Mateo, y ahora vamos a ver los otros evangelios en función de Mateo, al revés de lo que hacemos siempre. Así que dice en Mateo capítulo 18, versículo 1 al versículo 5, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, en Marcos aparece, digamos, con otras características, señalando, enfatizando otras cosas, ¿no? Dice en Marcos capítulo 9, versículo 33, dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y en Lucas capítulo 9, enfatiza otra cosa, ¿no? Y dice en el versículo 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Bueno,
digamos, son bien complementarios unos de los otros y nos enfatizan una pequeña distinción, un texto del otro, ¿no es cierto? Pero lo primero que nos viene a la mente es, o al menos a mí, ¿qué sería lo que ellos presentaban entre ellos como argumentos para presentarse como superior, mayor al resto, ¿no? ¿Cuáles serían, qué argumentos en esa discusión estarían esgrimiendo cada uno, diciendo, no, yo soy, ¿no? Obviamente que esta cuestión de ser el mayor estaba relacionada con esa visión que tenían los discípulos, los apóstoles, de un Jesús o un Mesías gobernador, guerrero, gobernador, rey, que se imponía como superior, como jefe de todas las naciones, ¿no? Pero en un trono terrenal. Entonces ellos estaban pensando en ese puesto, en ese lugar que iban a tener dentro de ese reino. Digamos, estaban como pagando el precio para una vida mejor después, ¿no? Y entonces, ahora cada uno estaba pensando quién estaría sentado, ubicado en mejor lugar en ese reino que iba a tener el Señor. Ya hemos hablado en otro momento de Jacobo y Juan, que se les habían anticipado un poquito, no de forma directa porque quedaba mal, sino a través de su madre, ¿no? Entonces, su madre fue a interceder como para anticiparse al resto de los discípulos y obtener un sí de parte de Jesús de que Jacobo y Juan iban a estar uno sentado a la derecha y otro sentado a la izquierda cuando Jesús estuviera en su reino. Eran las artimañas que iban teniendo para lograr un mejor puesto, un mejor lugar en ese trono terrenal de Jesús, ¿no? Obviamente el resto se enojaron porque, digamos, se les anticiparon Jacobo y Juan y sin ser directos, sin ir ellos primero y hacer una puja por ese puesto, sino que era en forma indirecta, con la madre. ¿Cómo no le iba a decir que sí a la madre, ¿no? Esa era un poco la estrategia. Entonces, vivían en una permanente disputa, en una permanente competencia, a ver quién obtenía el mejor lugar cuando Jesús estuviera sentado en ese trono que ellos pensaban. Este es el contexto de esta lucha, ¿no? No era una lucha caprichosa, ¿no? Sino muy interesada. Estaban pensando en su futuro. Y entonces, ¿cuáles serían los argumentos que cada uno estaba exponiendo, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, que un argumento para jerarquía que pondría Pedro era la antigüedad. Andrés fue el primero y Pedro después, ¿no es cierto? Así que entre ellos dos estarían diciendo, no, nosotros tenemos la jerarquía de la antigüedad, somos los de más tiempo con Jesús, somos los primeros. Ustedes no vivieron lo que vivimos nosotros al principio, ¿no es cierto? También Jacobo y Juan estaban ahí con eso, estaban, no, pero nosotros fuimos los primeros, por ahí podrían de ser, ¿no? Otro argumento pensé que podía ser esa confidencialidad que tenía Jesús con algunos, es decir, a los que llevó al monte de la transfiguración, o al monte en donde se transfiguró, fue a Pedro, a Jacobo y a Juan, o sea que ellos también podrían cada uno argumentar, no, pero además a mí me mostró lo que a ustedes no les mostró, las revelaciones. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el Hijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. O sea, Pedro podía argumentar, yo he tenido también, además de ser de los primeros, más revelaciones que otros. Juan podía argumentar la empatía que Jesús tenía con él, ¿no? No era el discípulo amado. Juan
Entonces, no, pero conmigo tiene más afinidad. Él demuestra que tiene más afinidad conmigo. Yo me puedo recostar sobre su pecho, podría argumentar en otro momento, cuando estamos sobre la hierba, yo me puedo recostar sobre su pecho con confianza, ¿no? Como lo muestra en algún momento, ¿no? En los evangelios. Bueno, podría aparecer Judas diciendo, no, acá el que maneja el dinero soy yo. Yo manejo el dinero, yo soy el hombre de confianza. Yo cuando esté en el reino, yo voy a manejar el tesoro. Así que yo voy a ser el hombre de confianza. Alguno también podría, como Mateo, argumentar su inteligencia, es decir, su instrucción. Era un hombre instruido, con muchas relaciones, tenía mucha gente de poder conocida. Entonces, de pronto él podía argumentar eso. Yo acá soy de los más inteligentes. Soy el que sabe escribir y está más instruido que los demás. Y además, ¿quién conoce tanta gente de poder y bien relacionado como yo? Por ahí podía argumentar eso. Por ahí el argumento era la fe. Si él dijo que hace falta tener fe, ¿no? ¿Quién tiene más fe? A ver, ¿quién echó fuera más demonios? ¿No? Porque ahí estaba un poco antes esa cuestión de el demonio que no habían, el muchacho que no habían podido echar fuera, ¿no es cierto? Recordemos también a los 70 que cuando se fueron y volvieron, estaban sorprendidos de que hasta los demonios se les sujetaban, ¿no es cierto? Jesús los tuvo que frenar un poquito y decirle, no salieron tanto por esto, pero quizás ellos se sentían no solamente en el gozo del servicio, sino ahora parte, se sentían parte del grupo que tenía autoridad sobre los demonios. Y eso quizá también era parte del argumento, la fe. Pedro podía decir, esperen, que fe como la mía para caminar sobre el agua no la tuvo ninguno de ustedes. Dudé un poco, pero tuve fe. Bueno, la fe, también, yo tengo más fe, la evidencia de la fe, ¿no? Por ahí también ese era otro argumento. O quizá alguno de los menos nombrados estaría diciendo, nosotros tenemos un servicio cercano a Jesús. Nosotros cuando ustedes se van, nosotros nos quedamos, o yo me quedo sirviéndolo a Jesús. En la soledad estoy haciéndole ese servicio silencioso. Así que conmigo él va a tener una preferencia. ¿Quién sabe, no? Yo me imagino estas cosas a la luz de los relatos bíblicos, ¿no? Quizá estos sean algunos de los elementos que también hoy alguno esgrime frente a otros para mostrar que tiene más jerarquía, es mayor en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Repasando un poquito la antigüedad, yo tengo más años en el Evangelio, yo he tenido más revelaciones, yo noto que Dios tiene una preferencia conmigo porque soy un bendecido, tengo más dinero, Dios me da más dinero, así que, ¿no? O tengo más instrucción, más conocimiento, ¿no? Miren la fe que yo tengo. O, bueno, el servicio. Bueno, es decir, alguno puede regimir esos argumentos, o por ahí se ve también hoy día el poder de convocatoria que tiene una persona. Es decir, es mayor cuando tiene más poder de convocatoria, que se reúne más gente. O anoté acá algunas ideas, ¿no? El que tiene más evidencias de poder, sea por manifestaciones espirituales o porque tiene más influencia en mayor cantidad de gente. Hoy se habla de los influencers, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Habrá influencers evangélicos? Es decir, más influencia sobre más cantidad de gente, ¿no? El que tiene más dinero, no, yo soy el que pone más plata, yo tengo más dinero, tiene más prestigio. O también pensé aquel que sirve pasando desapercibido. ¿Vieron en esa falsa humildad de decir, estos se creen todos grandes, pero yo sirvo en silencio
y Dios me va a tener más en cuenta a mí, ¿no? Bueno, esos argumentos que siempre sacamos nosotros para, digamos, presentar a los demás que soy mayor, que soy primero, que soy de más jerarquía. Esto lo vivían los discípulos, lo estaban viviendo y ahora, como vamos a leer, lo vivieron hasta el último momento. Jesús estaba en la última cena y ellos estaban tratando de ver también ahí quién sería el mayor o quién sería el de más jerarquía. En Marcos 9:35 Jesús enfatiza, o Marcos enfatiza algo que dijo Jesús, ¿no? Dice en Marcos 9:35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Bien, para ser el primero hay que ser el último. Esto es lo que está diciendo. Algunos han malinterpretado esto, ¿no es cierto? Que así como también se malinterpreta la palabra humildad, ¿no? Ser humilde o ser el último, para algunos es ser un marginado, ¿no? Entonces, los marginados, los pobres, esos son primeros. No es lo que está diciendo acá. Y no es la evidencia, ¿no?, del Nuevo Testamento en relación con los apóstoles. Ellos no eran ricos porque dejaron las riquezas de lado, pero tampoco eran indigentes. Como dijo Pedro, por ejemplo, a aquel hombre paralítico en la puerta, la hermosa del templo de Jerusalén. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No estaba diciendo que él era pobre. Si no hubiera dicho, no tengo cobre, no tengo ni un cobre, porque había 3 tipos de monedas, la de oro, la de plata y la de cobre, ¿no? Entonces podría haber dicho, como se dice hoy, no tengo ni un cobre, pero él él pobre no era. Lo que estaba diciendo es, yo no soy un hombre rico como los que pasan por acá y hacen alarde de sus riquezas tirándote una moneda. Yo no soy como ellos. Yo tengo algo más importante para darte. Eso es lo que estaba diciendo Pedro, pero no estaba diciendo que era pobre. Si no hubiera dicho, no tengo cobre, no tengo ni un cobre para darte, pero lo que tengo te doy. Pero no dijo eso. No tengo plata ni oro, ¿no? Así que eso nos muestra la condición económica, material de los discípulos, ¿no? Por ejemplo, pero obviamente no eran indigentes. Entonces, la indigencia, la pobreza extrema, no es humildad, tampoco es ser el último. No está refiriéndose a esto. Es decir, no tenemos que tirarnos al abandono de la pobreza y de la indigencia, porque eso es ser buen cristiano. No, de ninguna manera. Tampoco tenemos que enseñar eso, ¿no? Porque una persona que es responsable, que administra bien sus recursos, tanto físicos como emocionales, intelectuales y económicos, no va a vivir en la indigencia. Eso es el cambio que hace justamente el Evangelio, ¿no? Que nos transforma en personas responsables, disciplinadas, ordenadas, y entonces salimos de esa pobreza, de esa indigencia, ¿no es cierto?, a una vida mejor. Entonces no festejamos la pobreza y la indigencia, sino que lo vemos como un mal de este mundo, ¿no es cierto? No es lo que estaba haciendo Jesús tampoco. No está diciendo que hay que ser el último, en ese sentido. El despreciado o el marginado, ¿no? No hay que ser eso, no tenemos que aspirar a eso. Sino que está hablando en otro sentido. ¿Y cuál es el sentido? Que aquella persona que se dedica al servicio entra en un camino de humildad, es decir, de reconocimiento que
las capacidades que Dios le da no son para ser superior sobre los demás, sino para servir a los demás. Entonces entra en un camino en donde va creciendo como persona, va creciendo como persona, pero se va poniendo más al servicio de los demás, y entonces llega un momento que ya no le interesa ser el primero. Es decir, el que quiera ser el primero será el servidor. Si vos empezás ese camino de servicio, llega un momento que ya no te va a interesar. No te va a interesar. Ya eso queda fuera de tema. Ya no te atrae ese tema de quién es el primero y quién es el último. O qué lugar ocupás en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 18, en el versículo 3, es decir, en el relato de Mateo, dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Acá hace énfasis en eso mismo que Jesús le hizo a los 70, ¿se acuerdan? Cuando les dijo, bueno, no se alegren tanto de que los demonios se les sujetan, porque yo veía a Satanás caer, pero no se alegren tanto porque los demonios se les sujetan, sino alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, sus nombres están escritos en los cielos. Es decir, la prioridad es entrar en el reino de los cielos. Esa es la prioridad. No es ser mayor. Esa no es la meta. La meta y la prioridad es entrar en el reino de los cielos. Y si ya hemos entrado, ya somos mayores. Ya estamos dentro. No hay nada mayor que el reino de los cielos. No hay nada mayor. Entonces, entrar en el reino de los cielos es la mayor aspiración y ya la tenemos. Hemos entregado nuestra vida a Cristo. Hemos recibido por fe la salvación. Ya tenemos lo mayor, ya somos mayores. Entonces, esa es la mayor alegría. Todo lo demás es consecuencia de ser hijos de Dios, hijas de Dios, y no es mérito ninguno. Entonces, entramos en el reino de los cielos, estamos dentro. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, tu nombre está escrito en los cielos. Cuando llegue el juicio final, tu nombre va a estar en esa lista, como decía aquel viejo himno, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. No hay nada más grande que eso. Cuando el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuál es esto? Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo mucho. Ahí estamos. Entonces, hay que ser como un niño, dicen, ¿no es cierto? Es decir, hacete chiquito, sé siervo, porque no hay primer lugar. El primer lugar lo tiene el Señor Jesús. Y ese primer lugar no tenemos que aspirar, porque si no estamos igual que el diablo, ¿no? Pero después, el otro lugar es ser hijos de Dios. Y ese ya lo tenemos. Ya hemos entrado. Entonces, la actitud de servicio que nos encamina a despojarnos de ese pensamiento de quién es el primero. O de si yo soy el primero. Ya me despojo de eso porque no me interesa, no es mi tema. Y el otro tema que nos presenta Mateo es entrar en el reino de los cielos. Ya estoy adentro, ya no me interesa ser el primero, ya estoy dentro de lo primero, que es el reino de los cielos. En Lucas, capítulo 22, tenemos el relato que, obviamente, cuando lleguemos a ese momento lo vamos a volver a ver, ¿no? Pero Lucas 22, versículo 24 al 30, es un relato que está en el contexto de la Cena del Señor, es decir, del establecimiento de la Cena del Señor, la última cena. La última cena, Jesús estaba próximo a ir a la cruz
estaba hablando en ese recinto apartado con sus apóstoles y estaban discutiendo quién sería el mayor. Es impresionante. Este es un tema que es recurrente en los seres humanos, ¿no? Entonces dice Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjense lo que les está diciendo el Señor Jesús. Dice, los reyes, los gobernantes, se llaman o los llaman superiores, primeros, los más grandes, los aplauden, los halagan, los vitorean, y ellos muestran la respuesta a ese halago de la gente es enseñorearse sobre ellos, es decir, ejercer poder para beneficio suyo. Entonces fíjense la contradicción. En el mundo es así. Los que se dice que son más grandes, esa grandeza la usan, entre comillas grandeza, la usan para dominar y subyugar y someter a la gente. Y que hagan, que la gente, que los vitorea, hagan lo que ellos quieren. Eso dice, ¿no? Lo vuelvo a leer, ¿no? Dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿No? Tienen autoridad que es poder, ejercen, se enseñorean sobre ellas. Las dominan y los manejan y los manipulan. Y son llamados bienhechores, es decir, los engrandecen a la gente. Al revés, es una cosa que no tiene sentido que sea así, pero así sucede en el mundo. Pero no entre vosotros, dice Jesús. Entre vosotros no es así. Entre vosotros tiene que ser como yo. Hay otro más grande que Jesús. Sin embargo, él, ¿cómo está? ¿Como el que se sienta a la mesa y llama al mozo? ¿O está como el mozo y dice, yo estoy como el mozo, como el que sirve, como el esclavo, como el que trae la comida y pone los cubiertos sobre la mesa? Yo estoy en esa situación, en el modelo ese, yo tengo ese lugar. No estoy sentado como un gran señor pidiendo, tráiganme esto, tráiganme lo otro, sírvanme, hiciste mal esto, hiciste mal lo otro. Jesús entonces nos presenta acá un modelo que es la antítesis de lo del mundo. Entonces, el que quiera ser el primero, nos está diciendo en este pasaje, sea como yo. Obviamente que encaminarnos en eso nos hace olvidar de ser el primero. No nos interesa, no nos atrae ser el primero. Si es que nos hemos encaminado por ese camino de servicio en el que Jesús nos está siendo ejemplo. Así que este pasaje también es muy importante por el hecho de que nos muestra que los discípulos continuaban en esta postura, en esta lucha, todo el tiempo hasta que Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Es decir que los discípulos no entendieron, no pudieron percibir las enseñanzas de Jesús acerca de qué era formar parte del reino de los cielos hasta que el Espíritu Santo vino a ellos. Es que es el Espíritu Santo el que nos hace cambiar la mentalidad.
El mundo tiene una mentalidad competitiva. Jesús puso un niño entre ellos, ¿no? Para mostrarle, tienen que hacerse como él. Porque por el lugar que ocupaba el niño entre los adultos. No porque el niño fuera mejor, porque podemos ver que hasta en los niños, los chicos, los chiquitos, entre ellos se relacionan competitivamente y compiten a ver quién es el mayor, o sea que entre ellos también. Sino el lugar del niño entre los adultos. Es decir, que los estaba desafiando a ocupar ese lugar sin reconocimiento. El niño no era tenido en cuenta entre los adultos y en muchos casos continúa siendo así, ¿no? Es decir, están los adultos reunidos y el chico anda por ahí y tiene que llamar la atención gritando, haciendo algo para que le lleven el apunte, ¿no? Muchas familias pasa eso. Entonces, dice, hagan como él, como un niño entre adultos, no como un niño entre niños, porque los niños, los chicos, ya de chiquititos son enseñados a competir y a demostrar que son mejores. Entonces, no tiene que ver con eso, no es que tenemos que ser niños, o ingenuos, o, ¿no es cierto?, sin conocimiento, no, inmaduros, no es eso lo que nos está, sino que como un niño que pasa desapercibido de alguna manera entre los adultos, el niño entre los adultos, ¿cómo es? Bueno, así tenemos que hacernos nosotros, como un niño entre los adultos. El mundo nos desafía a ser competitivos constantemente, siempre compitiendo, siempre a ver quién es el primero, quién llega antes, quién tiene más, quién logró mejor estándar. El mundo es competitivo y nos empujan siempre, tanto el comercio como bueno, todo nos empuja a ser competitivos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, todas aquellas características que se me ocurrieron mencionar a mí al principio, a ver, voy a recordarlas un poquito. La antigüedad, es decir, la experiencia, el haber pasado más tiempo en relación con Jesús, las revelaciones, la empatía que tenía Jesús con Juan, es decir, el tener quizá más bendiciones, sentirse más bendecido, el manejo del dinero, la inteligencia o los conocimientos, la fe, las manifestaciones de la fe, el servicio silencioso, el tener más poder de convocatoria, las evidencias de poder en manifestaciones espirituales o en manejo, dirección de gente, influencia sobre personas, muchas personas, tener más conocimiento, tener más dinero, como dijimos, bueno, todas estas cuestiones, y muchas más, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles o sobre los discípulos, entendieron que todas esas características no era para ver quién era el mayor, sino que eran características complementarias para una misma misión. En los evangelios no aparece este tema, pero en las epístolas sí aparece el tema de los dones espirituales. Recién en las epístolas empieza a mencionarse esto, los regalos, las capacidades que el Espíritu Santo regala en cada uno para edificación de la iglesia, para servicio a los otros. Es decir, que los discípulos aprendieron que las características que ellos presentarían como argumentos para demostrar que eran los mayores, el mayor, quién era el mayor, después iban a reconocer que eran características dadas por Dios y eran complementarias para esa misión que Dios les estaba dando. No era que por esas características eran
eran superiores, eran mayores, sino eran únicos, únicos y complementarios. Es decir, que así es como somos. Cada uno de nosotros somos únicos en nuestras características y complementarios con el otro para una tarea. Es decir, esas características no son, esas virtudes, no son para beneficio mío y éxito personal, sino para una misión en beneficio de los demás. Esto comprendieron los discípulos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, y en 1 Corintios 12 tenemos todo un capítulo ligado al capítulo 13 y 14, hablando del tema de los dones espirituales y estas diferencias de quién es el mayor, qué don espiritual es superior, ¿no? O el que tiene cierto don espiritual, si es superior a los demás. Capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios nos hablan de ese tema. En Romanos capítulo 12 vuelve sobre el tema de los dones espirituales. Y 1 Pedro capítulo 4, en el versículo 10, también habla que según el don que cada uno ha recibido, lo administra a los demás como mayordomos, como administradores de la multiforme gracia de Dios. Así es, la expresión multiforme nos hace pensar en muchos colores, en multicolor. Es decir, que cada uno de nosotros somos un tono único, irrepetible en el reino de los cielos. Y esas características únicas e irrepetibles no son para diferenciarme en superioridad de los demás, sino para complementar las características del otro en una tarea en común que tenemos y en la que Dios nos puso, en una misión de llevar el mensaje del Evangelio en servicio y en amor a todos. Tenía que venir el Espíritu Santo sobre los discípulos para poder entender todo esto que Jesús les estaba diciendo. Así que la meta no es ser el primero. Nosotros tenemos un deseo, un anhelo, una aspiración suprema, que es entrar en el reino de los cielos. Y ya está, ya la tenemos. Y ahora que estamos dentro, nuestra siguiente aspiración suprema es ser como Jesús. Si nosotros entonces hemos entrado en el reino de los cielos, si vos ya le entregaste tu vida a Cristo, si todavía no la entregaste, es necesario que le entregues tu vida a Cristo, que hables con Él y te rindas a Él. Esa es la mayor manifestación de humildad, reconocernos como pecadores y darnos cuenta que no tenemos acceso a Dios, sino es a través de la obra de mérito de lo que hizo Jesús. No hay mérito personal. Solamente lo que hizo Jesús nos abre la puerta al reino de los cielos. No hay mérito. Méritos hizo Jesús. El santo, el puro, sin mancha, Él entró como precursor en el cielo, habiendo muerto y resucitado, entró primero para que por Él nosotros tengamos acceso al Padre. Él es. Así que por los méritos de Jesucristo, por la fe en Él, tenés entrada al reino de los cielos. Y si todavía no le entregaste tu vida a Cristo, es el momento para hacerlo. Para que le entregues tu vida a Cristo, le digas que lo recibís como Salvador de tu vida, que te arrepentís de tus pecados y de manejar tu vida y controlar tu vida a tu manera, y lo recibís a Él como Señor. Hablá de esta manera con Jesús, y entregá tu vida a Cristo. De esa manera vas a darte cuenta, te vas a dar cuenta que entrás en el reino de los cielos. Y ya está, no hay nada más superior que eso, ¿no es cierto? Pero una vez que hemos entrado en el reino de los cielos, tenemos como aspiración suprema ser como Jesús. Ser como Jesús. Y la verdad que ya no interesa cómo somos en relación con el otro.
porque al compararnos con Jesús, estamos todos igual de bajos. ¿Eh? Si yo me voy a comparar con otro que tengo al lado, va a ser más alto que yo. ¿Eh? Pero si la medida, la estatura es la plenitud de Cristo, los dos estamos apenitas en la diferencia. ¿Eh? No hay, estamos todos bajos. Entonces esa es nuestra aspiración, nuestra meta, como dice en Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a la imagen del Hijo de Dios. Entonces tenemos una aspiración suprema, es ser como Jesús. Entonces, si nos encaminamos en esa perspectiva de servicio que Jesús como ejemplo nos marcó, el que quiera ser el primero se va a despojar de ese pensamiento, tratando de ser como Jesús. Porque ya nos damos cuenta que no hay diferencia. Tenemos capacidades complementarias, pero no hay un superior y un inferior. Estamos todos igual. El superior, el muy superior, el todopoderoso, el todo superior es Jesucristo. Y hacia Él vamos y hacia Él miramos, y entonces con fe nos acercamos a Él, con la humildad de saber quiénes somos, ¿no? Redimidos solamente por su sangre. Ya no hay superior, ya no hay inferior, somos todos pecadores redimidos en Cristo Jesús, con capacidades que Él puso en nosotros, características personales que puestas al servicio son complementarias para llevar el mensaje del Evangelio a otros. Abocados en esta tarea, en esta misión que Él nos da, tenemos esta aspiración de ser como Jesús. Entonces, así somos como un niño entre adultos. Por eso este pasaje en Lucas pone ese ejemplo en el versículo 9, capítulo 9, versículo 46 está el relato, ¿no? En el ejemplo de a quién recibimos, ¿no? El versículo 48 les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Es decir, una actitud de humildad que recibe al más pequeño con total respeto y amor, no por lo que las evidencias externas nos muestran, sino por lo que Dios va a hacer en esa persona. El que recibe al más pequeño, aunque estemos en una mejor condición, lo recibimos, estamos recibiendo a Cristo. Porque es lo que hizo Jesús también. Jesús, siendo el más grande, siendo el único, el todopoderoso, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, murió en la cruz para pagar nuestros pecados y llevar todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestros dolores en la cruz. Él se despojó haciéndose obediente al Padre hasta el final, ¿no es cierto? Y Él nos recibió a nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos siguiendo el camino de Jesús. Y lo recibimos a Él porque Él ama a esa persona. Él ama a ese pequeño. Él está interesado en esa persona despreciada por la sociedad, o aunque tenga un prestigio, dentro suyo está hecho pedazos, ¿no? Dios ama a esa persona. Entonces nosotros estamos amando a Dios cuando hacemos esa tarea de servicio, de llevar el amor y el mensaje del Evangelio a esa persona. El que recibe al más chiquito, al más insignificante, me recibe a mí, dice Jesús, porque yo estoy interesado en esa persona. Así que nos despojamos de las ideas competitivas y nos aferramos de un espíritu cooperativo para juntos trabajar en esta misión que nos dio el Señor, pero tenemos una meta suprema: ser como Jesús.
Él es nuestra aspiración. Bueno, el domingo que viene continuamos con el resto del pasaje, porque hay un hilo conector en estos pasajes de Mateo 18, que es la palabra niño, ¿no? O el más chico. Y en base a ese hilo conector vamos a seguir el domingo que viene con Mateo 18, 6. Que Dios los bendiga, que tengan un buen domingo.